El sol de Madrid tocaba los adoquines dorados de la Gran Vía, donde el lujo se mezclaba con el sonido de los músicos callejeros y el aroma del café que salía de las panaderías. Era una mañana común para quienes pasaban apresurados, pero para Alejandro Ruiz de la Vega, heredero de una de las mayores constructoras de España, era el inicio de un plan improbable. A sus 34 años, Alejandro tenía todo lo que el dinero podía comprar: un ático con vista al Palacio Real, coches deportivos, viajes, trajes a medida y el respeto temeroso de quienes trabajaban para él. Pero le faltaba algo que lo atormentaba en silencio: confianza verdadera. Desde la muerte de su padre, el imperio familiar se había convertido en una arena de adulaciones e intereses disfrazados. Ningún amigo parecía sincero, y ningún amor duraba más allá de los flashes de los periódicos. Una noche de insomnio, tras una cena donde todos sonreían por interés, Alejandro tuvo una idea absurda: fingir estar ciego durante una semana. «Así sabré quién realmente me ve más allá del dinero», murmuró frente al espejo, mientras se quitaba el reloj de oro y observaba su propio reflejo con desprecio. Con la ayuda de su fiel chofer, Tomás, preparó todo: gafas oscuras, bastón, ropa sencilla, un pequeño apartamento alquilado en Lavapiés, uno de los barrios más antiguos y humildes de la ciudad. Sin tarjeta de crédito, sin coche. Solo un hombre anónimo que decía haber perdido la vista en un accidente. A la mañana siguiente, Alejandro Ruiz de la Vega dejó de existir. Nacía Álvaro, un hombre que caminaba despacio por las aceras, tropezando levemente, tanteando las paredes, escuchando el sonido de la gente que pasaba. Lo primero que percibió fue el silencio, no el de la ciudad, sino el de la indiferencia. Nadie lo miraba dos veces. Sin traje, sin lujo, sin nombre, era solo uno más. Extrañamente, eso lo liberaba. Alrededor de las 10 de la mañana, se detuvo frente a un pequeño café llamado La Esquina de Lucía, un lugar modesto, con mesas de hierro y manteles a cuadros. Una voz dulce de mujer lo saludó. «¿Necesita ayuda, señor?» Era Lucía Moreno, una joven de 26 años, dueña del café heredado de su abuela. Morena, ojos grandes y expresivos, manos marcadas por el trabajo y una sonrisa que parecía genuina, algo raro en Madrid, pensó él. «Solo quería saber si hay una mesa libre», respondió él, dudando, manteniendo el disfraz. «Claro, venga conmigo». Lucía lo guió hasta una mesa junto a la ventana. «Aquí sentirá el sol en el rostro, es bueno para empezar el día». Alejandro, o mejor, Álvaro, sonrió levemente. Hacía tiempo que alguien le hablaba así, sin interés, sin miedo. Durante días, volvió al café, siempre a la misma hora. Lucía lo reconocía desde lejos y preparaba el café con leche exactamente como le gustaba, con un toque de canela. Conversaban sobre cosas simples: el clima, el barrio, el perro que siempre dormía en la acera. Lucía nunca preguntaba a qué se dedicaba, cuánto ganaba, de dónde venía. Solo quería saber si estaba bien. Una mañana, al escucharla reír con una niña que vendía flores, Alejandro sintió algo que no esperaba: envidia de esa ligereza. Él, el hombre que dirigía cientos de empleados y medía el éxito en cifras, se sentía pequeño ante la mujer que contaba monedas para pagar el gas del café. Pero había algo aún más inquietante. Cada palabra de ella parecía ver lo que le intentaba ocultar: el cansancio, el miedo, la soledad. «¿Cómo puede una mujer que apenas me conoce verme tan bien?», pensaba él. Lucía, por su parte, notaba algo extraño en aquel ciego. Sus gestos eran demasiado educados, sus manos demasiado firmes. A veces giraba la cabeza demasiado rápido para alguien que no veía. Pero no decía nada. Había algo en su presencia que inspiraba respeto y, al mismo tiempo, curiosidad. Una tarde, el barrio fue sorprendido por una lluvia repentina. La gente corría, los paraguas se abrían como flores apresuradas. Lucía corrió hacia la puerta y vio a Álvaro intentando cruzar la calle, tanteando con el bastón mientras los coches pasaban. «Espere», gritó ella, corriendo hacia él. Sostuvo su mano, empapada. «¿Está loco? Casi lo atropellan». Alejandro se quedó inmóvil, sorprendido por el toque de ella, cálido, firme, protector. Por primera vez en mucho tiempo, alguien se preocupaba de verdad por él. «Creo que me perdí», respondió, sonriendo. «Pues ahora no caminará solo», dijo Lucía, abriendo el paraguas y caminando a su lado hasta el café. Esa tarde, entre el ruido de la lluvia y el aroma del pan caliente, Alejandro se dio cuenta de que el mundo que veía sin mirar era mucho más humano que el que conocía antes. Mientras ella secaba su cabello con una toalla y le servía té, algo dentro de él cambió, un sentimiento silencioso que nacía entre las palabras simples y el sonido de la lluvia. Lucía hablaba de sueños: quería reformar el café, pintar las paredes de amarillo, quizás abrir una segunda sucursal en otro barrio. «La vida es corta, Álvaro. Hay que intentar, aunque no sepamos qué viene después», decía ella.
Alejandro la escuchaba en silencio, sintiendo que cada frase de ella lo curaba de algo que ni siquiera sabía que estaba enfermo. Aquella noche, de vuelta en el pequeño apartamento, se quitó las gafas oscuras y se miró al espejo. Sus ojos azules reflejaban duda y culpa. «Podré seguir mintiéndole», susurró. Afueras, la ciudad dormía, pero en el alma de Alejandro comenzaba a despertar algo que el dinero nunca había comprado, la sensación de ser visto de verdad. Los días siguientes trajeron un aire de rutina confortable. Alejandro, aún bajo el disfraz de Álvaro, volvía a la esquina de Lucía todas las mañanas. El pequeño café, con sus paredes de ladrillo y olor a canela, se había convertido en el único lugar donde se sentía en paz. Lucía lo recibía siempre con la misma sonrisa, simple, sincera, y lo trataba como si fuera un amigo de toda la vida. Pero lo que comenzó como un experimento se estaba convirtiendo en un laberinto emocional. Él sabía que cada palabra dicha era una mentira sostenida por la ceguera fingida. Cuanto más confiaba ella en él, más pesado se volvía el secreto. Lucía hablaba de sí misma con espontaneidad. Contaba sobre su madre que vivía en Toledo, del padre que había muerto en un accidente de tren, de los años difíciles en que tuvo que dejar la universidad para mantener el café familiar. «A veces pienso que la vida me ha robado muchas cosas», decía, sonriendo, como quien perdona al destino. «Pero luego recuerdo que aún puedo empezar de nuevo, y eso ya es un lujo, ¿no?» Alejandro, conmovido, respondía en voz baja. «Tal vez el verdadero lujo sea tener el coraje de comenzar otra vez». Ella reía, sin saber que hablaba con un hombre que podría comprar 10 cafés como aquel en una tarde. Una mañana, Tomás, el conductor de confianza, el único que conocía la farsa, apareció discretamente. Se encontraron en un parque, lejos de la vista de Lucía. «Don Alejandro, esto se está saliendo de control», advirtió con tono firme, como quien ya conoce las consecuencias de una mentira. «Ya van casi 2 semanas. La empresa está pidiendo su firma en contratos». «Diga que he viajado», respondió Alejandro, irritado. «Necesito más tiempo». «¿Tiempo para qué?», preguntó Tomás. «¿Para enamorarse de la mujer que cree que usted es ciego?». Alejandro guardó silencio. El viento soplaba, y por un instante casi admite la verdad. «Ella es diferente, Tomás. No ve mi dinero, ni mi nombre. Ve lo que soy». El conductor suspiró. «¿Y cuándo descubra quién es usted realmente?». La pregunta quedó suspendida en el aire, como un golpe que Alejandro no supo devolver. En los días siguientes, la tensión creció. Cada vez que Lucía tocaba su mano para guiarlo por la calle, él sentía el peso de la mentira. Cada sonrisa de ella parecía una herida abierta. Una tarde, mientras ella lo conducía por el Parque del Retiro, Lucía comentó: «Sabes, a veces creo que ves el mundo mejor que mucha gente con ojos perfectos». Alejandro contuvo el impulso de reír ante la ironía. «Tal vez ver demasiado estorba», respondió con tristeza. «La gente se pierde en lo que brilla y olvida lo que tiene valor». Ella lo miró de reojo, sin saber cuánto escondía esa frase. Cierta noche, el café estaba más lleno que nunca. Un grupo de jóvenes músicos tocaba flamenco en vivo, y Lucía servía las mesas con el delantal manchado de café y alegría. Alejandro, sentado en un rincón, escuchaba las palmas, el sonido de las guitarras y la risa de Lucía moviéndose entre las mesas. Quería levantarse, tomar su mano, contarle todo, pero el miedo a perder esa mirada lo mantenía prisionero del disfraz. De repente, un cliente ebrio hizo una broma cruel. Lucía», gritó. «No puedo creer que estés bailando para un ciego. ¿Qué clase de diversión es esa?». El salón se quedó en silencio. Lucía se volvió, indignada. «Respete a mi cliente», dijo firme. «Es más hombre que muchos aquí que ven, pero no ven nada». La frase atravesó a Alejandro como una cuchilla. Ella lo defendía, sin saber que defendía una mentira. Tras el incidente, Lucía se acercó a él, todavía temblando de ira. «Perdón por eso, Álvaro. Hay gente que solo sabe reírse del dolor ajeno». «No hace falta», respondió él. «Fue lo más bonito que alguien ha hecho por mí». Sus ojos brillaron. Por un instante, el mundo pareció caber entre los dos. Pero no todo podía permanecer tranquilo. Al día siguiente, un reportaje comenzó a circular en los periódicos: «Alejandro Ruiz de la Vega desaparece misteriosamente tras cancelar reuniones millonarias». Lucía hojeaba el periódico en el mostrador cuando vio la foto, el mismo rostro, la misma sonrisa. Frunció el ceño. «Qué raro», murmuró. «Se parece tanto a Álvaro». El corazón de Alejandro se congeló al escuchar su voz leyendo en voz alta. «Dice que es un millonario de Madrid, constructor, desapareció sin dejar rastro». Él se acomodó en la silla, fingiendo no entender. «¿Y qué más dice?», preguntó, intentando mantener la calma. Que era un hombre solitario, muy reservado. Lucía rió. «¿Quién sabe? Tal vez se volvió ciego y vino a vivir aquí al barrio».
Alejandro tragó saliva. Por dentro, el miedo crecía. El secreto, que antes parecía un juego, ahora amenazaba con derrumbarse en cualquier momento. Al final de la tarde, cuando el movimiento del café disminuyó, Lucía se acercó con mirada curiosa. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Quién eres de verdad, Álvaro? La pregunta llegó suave, pero cortante. Alejandro sintió que el aire le faltaba. ¿Por qué lo preguntas? Porque hay algo en ti que no combina con tu ropa, ni con tu manera de hablar. Y, a veces, miras demasiado rápido a quien no ve. El silencio se extendió. Él fingió reír. Tal vez solo he aprendido a escuchar con los ojos. Lucía sonrió, medio confundida, medio encantada. Eres extraño, pero me gusta. Y se fue, dejándolo solo con el corazón agitado. Aquella noche, de vuelta al apartamento, Alejandro caminaba de un lado a otro. El teléfono vibraba, eran mensajes de la empresa, de la prensa, de familiares preocupados. Ignoró todo. Lo que importaba ahora era Lucía. Tomó la vieja guitarra que había comprado en la esquina y comenzó a tocar una melodía simple, recordando el sonido de su risa. La música resonaba suave por las paredes del cuarto, mezclada con la culpa. En el espejo, el reflejo mostraba a un hombre dividido entre dos mundos, el millonario que todos temían y el ciego que finalmente a alguien amaba. Los días se volvieron cada vez más tensos para Alejandro. El disfraz de Álvaro ya no era un simple experimento, se había convertido en una prisión emocional. Cada conversación con Lucía, cada toque de su mano, cada sonrisa, aumentaba la culpa que corría por sus venas como fuego. Lucía, por su parte, comenzó a notar pequeñas contradicciones. A veces Álvaro tropezaba de manera extraña, como si el bastón no fuera necesario. Otras, su postura delataba fuerza y equilibrio inusuales para un hombre ciego. Empezó a observarlo con más atención, pero lo hacía con delicadeza, sin confrontarlo. Su curiosidad crecía, mezclada con la atracción que sentía. Una mañana, al abrir el café, Lucía percibió algo que hizo que su corazón se acelerara. Álvaro estaba sentado en un rincón, absorto, mirando un mapa con detalles de calles y edificios. ¿Estás estudiando el barrio?, preguntó ella, acercándose. Él levantó la cabeza, intentando disimular. Solo me gusta imaginar caminos, a veces es más seguro así. Pero la sospecha ya se había instalado en la mente de Lucía. Comenzó a preguntarse si el hombre frente a ella era realmente quien decía ser. ¿Qué escondía? ¿Por qué su ceguera parecía tan convincente y, al mismo tiempo, tan perfecta? Mientras tanto, Alejandro sentía cómo aumentaba el peso de la mentira. Cada gesto de Lucía parecía recordarle que estaba engañando a la única persona que lo veía con sinceridad. Empezó a tener pesadillas, despertando sudado, imaginando el momento en que todo sería descubierto. La situación empeoró cuando un antiguo compañero de Alejandro, Diego Fernández, apareció inesperadamente en el café. Diego conocía a Alejandro desde los tiempos de la universidad y era perspicaz. Al verlo con gafas oscuras y bastón, surgió inmediatamente una duda. «Álvaro, ¿cierto?», dijo Diego, acercándose. «¿O debo llamarte Alejandro?». Lucía frunció el ceño, confundida. «¿Quién es ese?», susurró a Álvaro. «Un amigo», respondió él rápidamente, intentando desviar la atención. Diego miró a Lucía, luego a Álvaro. Había algo que no encajaba. «Estás diferente, muy diferente», murmuró casi para sí mismo. «Pero sé que eres tú, Alejandro». El corazón de Alejandro se aceleró. No podía permitir que Diego revelara su secreto. «Diego, por favor, no digas nada», rogó, con voz firme pero temblorosa. Diego solo asintió, pero su mirada dejaba claro que había entendido todo. Esa misma semana, la presión emocional comenzó a afectar a Alejandro de maneras inesperadas. Se sintió aislado, incluso estando al lado de Lucía. Cada gesto de ella, cada toque, ahora llevaba la sombra de la culpa. Comenzó a escribir pequeños billetes, borradores de palabras que nunca se atrevería a enviar, intentando controlar la ansiedad que crecía dentro de sí. Un día, mientras caminaban por el mercado de San Miguel, Lucía tomó su mano con fuerza para ayudarlo a cruzar una calle concurrida. «Álvaro, ¿estás bien?», preguntó, preocupada. «Sí, solo estoy distraído», respondió él, evitando mirar su rostro. La mentira pesaba demasiado. La sensación de ser amado mientras se ocultaba la verdad era insoportable. Alejandro empezó a cuestionarse si podría soportar un día más. El momento más doloroso llegó cuando Lucía, sin darse cuenta, mencionó algo sobre la confianza. «Sabes, Álvaro, siempre he pensado que la confianza es más importante que cualquier riqueza o estatus», sonrió, inocente. «¿Confías en la gente fácilmente?». Alejandro tragó saliva. La ironía de la situación lo aplastaba. Él, que vivía rodeado de aduladores e interesados, estaba mintiendo a la única persona que realmente lo veía. Más tarde,
solo en el apartamento, se preguntaba. ¿Será verdadero el amor que siento por ella si se basa en una mentira, y si lo descubre antes de que pueda contarle? Perder a Lucía sería perder todo lo que he querido. La tensión alcanzó su punto crítico cuando una noche, mientras cerraba el café, Lucía encontró una carta dirigida a Alejandro en su bolsillo. Era de Diego. Ella dudó antes de abrirla, pero la curiosidad pudo más. La carta decía solo: sé honesto. Ella merece saber la verdad. No juegues con su corazón. Lucía quedó en shock mirando a Álvaro, que aún estaba sentado, aparentemente ajeno. Sintió que algo estaba mal, pero no sabía qué. El misterio flotaba en el aire, y la duda comenzó a corroer su confianza. Álvaro, hay algo que no me estás contando, ¿verdad? Preguntó finalmente, con voz firme pero temblorosa. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sabía que no podía postergar más. Cada segundo prolongado aumentaba el dolor que vería en su rostro cuando descubriera la verdad. Pero, al mismo tiempo, había miedo de perder el amor que finalmente comenzaba a florecer. Cerró los ojos por un instante, buscando valor. Lucía, hay algo que necesito decirte, comenzó con voz baja. Algo que cambiará todo. El silencio que siguió fue pesado, casi sofocante. El café, las mesas, el aroma a pan y canela, todo parecía desaparecer ante la inminencia del momento. Lucía lo miraba, mezclando expectativa, miedo y esperanza. Esa noche, Alejandro comprendió que la mentira ya no podía sostenerse. Cada gesto de Lucía, cada palabra, cada sonrisa, había creado un vínculo imposible de ignorar. Necesitaba decidir, confesar ahora y arriesgarlo todo, o continuar con el disfraz y vivir con la culpa que amenazaba con devorarlo por dentro. El drama estaba instalado. La mentira que comenzó como un experimento se había convertido en una trampa emocional, y Alejandro sabía que el enfrentamiento con la verdad sería inevitable. A la mañana siguiente, Madrid amaneció con un cielo despejado, pero Alejandro sentía el peso de la noche anterior. Cada paso hacia la esquina de Lucía parecía más difícil de lo habitual. El café estaba más cerca de su corazón que del barrio, y él sabía que aquella visita podía cambiarlo todo. Lucía estaba allí, como siempre, sonriendo y atendiendo a los clientes, pero había algo diferente en su mirada, una mezcla de curiosidad y cautela, como si presintiera que algo estaba a punto de suceder. Alejandro respiró hondo, intentando preparar la voz para decir la verdad. Pero antes de que pudiera comenzar, un evento inesperado cambió todo. Una señora mayor, que frecuentemente compraba pan y dulces en el café, tuvo un percance. Su carrito de compras se volcó en la acera, esparciendo frutas y verduras por el suelo. La calle estaba concurrida, con coches pasando rápido. Lucía corrió inmediatamente a ayudarla, pero un bolso cayó de la señora, y un hombre pasó corriendo, a punto de llevarse la cartera. Sin pensarlo, Alejandro extendió la mano, atrapó al hombre e impidió que huyera. La acción rápida y precisa dejó a todos perplejos, incluida Lucía. «¡Dios mío!», exclamó ella, incrédula. «¿Cómo?». Alejandro forzó una sonrisa. No podía dejar que la señora perdiera sus cosas. Pero Lucía percibió algo: la fuerza, la destreza y la rapidez eran imposibles para alguien realmente ciego. Sus ojos se abrieron de par en par, y una mezcla de shock y comprensión comenzó a aparecer. Se acercó, sujetando su mano. «Álvaro, esto no es posible». El corazón de Alejandro se disparó. Era ahora o nunca. Sabía que no podía posponer más la verdad. «Lucía, necesito decirte algo. Algo que cambiará todo entre nosotros». Ella lo miró, expectante, con el corazón acelerado. «Te escucho». Respiró hondo, las palabras saliendo en un susurro casi inaudible. «No soy ciego, y mi nombre no es Álvaro». Lucía retrocedió levemente, con los ojos abiertos de par en par. «¿Qué? Mi nombre es Alejandro Ruiz de la Vega», continuó él. «Soy un millonario. Todo lo que sabes sobre mí fue una mentira. Solo quería saber si alguien me vería por lo que realmente soy y no por lo que poseo». El silencio se apoderó del café. Los clientes miraban, curiosos, pero no se atrevían a interrumpir. Lucía necesitaba asimilar la información. Cada palabra parecía martillar en su corazón, y la mezcla de sorpresa, enojo, algo inesperado, interés, comenzaba a surgir. Ella dio un paso atrás, respirando hondo. «Entonces, ¿todo fue una prueba? Todas esas mañanas, todas esas conversaciones, ¿me estabas mintiendo?». Alejandro sintió el peso de la culpa aplastar su pecho. «Sí», respondió con voz baja. «Y si pudiera volver atrás, no haría nada diferente. Porque, de verdad, me he enamorado de ti». Lucía quedó inmóvil, mirándolo. Las palabras flotaban entre ellos, cargadas de emoción. El corazón de Alejandro estaba desnudo frente a ella, y sabía que no había vuelta atrás. Entonces suspiró y dijo,
con voz firme pero no sin emoción. Alejandro, me engañaste, pero, no sé por qué, siento que quiero entenderte, aún así. El alivio y la esperanza se mezclaron dentro de él. La tensión que había crecido durante semanas comenzó a disolverse, reemplazada por algo más ligero, la posibilidad de un amor verdadero, incluso en las circunstancias más inesperadas. Alejandro sonrió por primera vez sin disfraces. Entonces, aún podemos. Comenzó, pero ella lo interrumpió con una sonrisa tímida, tomando su mano. Aún podemos. Pero tendrás que demostrar que puedo confiar en ti de verdad. Y en ese instante, algo cambió para siempre. El juego había terminado, pero los corazones de ambos apenas comenzaban a descubrir lo que significa amar sin máscaras. Los primeros días tras la revelación fueron delicados. Alejandro y Lucía necesitaban tiempo para asimilar la intensidad de lo sucedido. Para Lucía, la mezcla de sorpresa y atracción seguía entrelazada en un torbellino emocional. Para Alejandro, cada sonrisa de ella era un recordatorio de que el amor verdadero no puede comprarse y que esta vez la sinceridad sería la única moneda válida. En el café, la rutina comenzó a cambiar. Lucía, aunque todavía desconfiada, empezó a permitir pequeños gestos de Alejandro. Él ayudaba en las tareas del día a día, barría el suelo, cargaba bolsas, organizaba los almacenes y, sobre todo, escuchaba. Nada de lujo, nada de ostentación, solo presencia genuina. Cada gesto suyo era una prueba de que el hombre detrás del millonario realmente se preocupaba. Alejandro, tienes que aprender a preparar al menos un café decente, dijo Lucía, bromeando mientras él intentaba no quemar la espuma de la leche. Estoy intentando, respondió él, sonriendo torpemente. Pero quizás necesite clases contigo. Esos momentos simples comenzaron a reconstruir la confianza. Alejandro comprendió que no bastaba pedir perdón, debía demostrar cambio, compromiso y atención. Y Lucía, observando cada gesto, sintió poco a poco que la mentira no era más grande que el cariño que él empezaba a mostrar. Además de las pequeñas victorias cotidianas, surgieron otras oportunidades para que Alejandro mostrara su transformación. Un día, durante una entrega de alimentos a familias necesitadas del barrio, Lucía lo acompañó. Lo vio interactuar con los niños, ayudar a los ancianos y escuchar atentamente sus historias. Ningún gesto tenía interés o publicidad, era puro y humano. Realmente has cambiado, dijo ella, sorprendida y emocionada. Nunca pensé que un millonario pudiera preocuparse tanto por la vida de los demás sin esperar nada a cambio. Creo que tú me enseñaste a ver el mundo de otra manera, respondió Alejandro, mirándola a los ojos. La sinceridad en sus palabras hizo que Lucía sonriera genuinamente. Por primera vez, el temor al engaño dio paso a la esperanza. En el café, la dinámica entre ellos también comenzó a ganar ligereza. Alejandro, antes tímido e inseguro tras la revelación, empezó a provocar sonrisas y risas. Una tarde, mientras Lucía servía las mesas, él bromeó sobre cómo organizaba los panés. Esta baguette parece querer escapar de la cesta, dijo riendo. ¿Y me vas a ayudar a atraparla? Respondió ella, sonriendo también. Claro, mi deber es proteger la integridad de los alimentos, bromeó Alejandro, acercándose y tocando suavemente su hombro. La química entre ellos empezó a fortalecerse, ahora basada en honestidad, respeto y pequeñas victorias diarias. Cada acción simple mostraba que Alejandro ya no intentaba engañarla, solo quería ser visto por lo que realmente era. Mientras tanto, la vida de Alejandro en el mundo millonario continuaba, pero empezó a elegir cuándo y cómo interactuar con su imperio. La obsesión por el estatus y el poder dio lugar a momentos más humanos. Comenzó a valorar encuentros simples, cafés en el barrio, paseos al atardecer por el Parque del Retiro. Cada momento con Lucía era un recordatorio de que la felicidad no estaba en el dinero, sino en las conexiones verdaderas. En una tarde soleada, mientras caminaban de la mano por el parque, Lucía dijo: «Sabes, Alejandro, estoy empezando a creer que realmente querías mostrarme algo». «¿Y qué sería?», preguntó él, curioso. «Que el mundo es diferente cuando miras con el corazón y no con los ojos o la cartera». Alejandro sonrió, emocionado. Cada palabra de ella era un recordatorio de que la superación se construye día tras día, con acciones pequeñas pero significativas. Otro punto importante de esta fase de superación fue la aceptación del pasado. Lucía también compartió recuerdos difíciles, hablando de pérdidas, dificultades y sueños frustrados. Alejandro escuchaba con atención, ofreciendo apoyo sin intentar resolverlo todo. Comprendió que la verdadera superación no consiste en ocultar errores, sino en crecer junto a quien amas. En una noche tranquila, mientras el café cerraba, Lucía se acercó y dijo: «Alejandro, creo que podemos empezar de nuevo. Despacio, pero de verdad». «Sí», respondió él, sujetando sus manos con firmeza. «Despacio, pero siempre juntos».
Y así, la pareja comenzó a reconstruir no solo la relación, sino también la confianza y la intimidad. Cada gesto, cada sonrisa y cada pequeño desafío cotidiano se convirtió en una prueba de que el amor verdadero puede nacer incluso de una mentira inicial, siempre que haya valentía para asumirla y cambiar. Con la confianza comenzando a restablecerse, Alejandro sintió un cambio profundo en sí mismo. Lo que antes era solo un juego, una prueba de carácter, se había convertido en una lección de vida. Comenzó a percibir que el verdadero poder no estaba en el dinero ni en las posesiones, sino en la capacidad de conectarse genuinamente con los demás. Cada sonrisa de Lucía, cada gesto de amabilidad, cada conversación simple en el café era un reflejo de la vida que él deseaba vivir. La transformación comenzó de manera sutil. Alejandro empezó a frecuentar el café no solo como un visitante disfrazado, sino como alguien que quería formar parte de la vida real de Lucía y de su barrio. Ayudaba no solo a organizar el almacén o atender clientes, sino también a planear pequeñas mejoras en el café, sugiriendo ideas creativas para atraer más clientes sin perder la esencia del lugar. Quería ser útil sin impresionar con riqueza, y Lucía comenzó a notar ese cambio. «Alejandro, estás diferente», comentó ella una mañana, al verlo enseñar a un niño del barrio a organizar las mesas. «No es solo por el café, es algo en ti». «Solo estoy intentando ser una mejor persona», respondió él, con una sonrisa tímida. Esta búsqueda de crecimiento personal también se reflejaba en su actitud social. Antes distante y arrogante, Alejandro empezó a escuchar a los demás sin juzgar, a valorar historias simples y a celebrar pequeñas victorias. Visitaba familias necesitadas del barrio, ayudaba a niños con sus estudios y se involucraba en proyectos comunitarios que antes habría considerado pérdida de tiempo. Cada acción reforzaba su aprendizaje. La verdadera grandeza reside en la empatía y el respeto hacia los demás. La relación entre Alejandro y Lucía también evolucionó. Las conversaciones, antes limitadas a gentilezas superficiales, ahora se profundizaban. Hablaban de miedos, sueños, frustraciones y esperanzas. Lucía, que al principio resentía la mentira, pasó a percibir la sinceridad en los actos del hombre que amaba. Alejandro aprendió que conquistar la confianza requiere consistencia, paciencia y humildad. Una tarde, mientras caminaban por el barrio, Lucía dijo: «Sabes, Alejandro, nunca imaginé que pudiera confiar en alguien tan rápido. Pero me has demostrado que puedes cambiar y crecer. Y tú me enseñaste que puedo ver más allá de lo que mis ojos perciben», respondió él, apretando su mano con cariño. El crecimiento emocional de Alejandro también se reflejó en la forma en que manejaba los problemas antiguos de la familia y la empresa. Comenzó a equilibrar la vida corporativa con su vida personal, delegando responsabilidades y valorando a las personas que realmente importaban. La obsesión por el poder dio paso a la preocupación por la justicia, la honestidad y el bienestar de los demás. Otro hito de esta transformación ocurrió durante una fiesta en el barrio organizada para recaudar fondos para una escuela local. Alejandro participó activamente, sin usar su estatus de millonario, ayudando a organizar juegos, repartir alimentos y conversar con los vecinos. Lucía lo observaba, impresionada. «Alejandro, te has transformado de una manera que nunca imaginé. Solo me di cuenta de que quiero ser alguien de quien puedas sentirte orgullosa», respondió él, mirándola a los ojos. El romance también creció de forma natural. Surgieron pequeños gestos de cariño, manos entrelazadas al caminar por el parque, cafés preparados juntos, risas compartidas y miradas que transmitían comprensión y admiración mutua. Lucía comenzó a sentirse segura, no solo por el amor que sentía, sino por la integridad y autenticidad de Alejandro. Sin embargo, la transformación no fue solo emocional, sino también práctica. Alejandro decidió invertir en el café de Lucía de manera discreta, ayudando a mejorar la infraestructura, comprar equipos nuevos y reformar el local sin que pareciera un gesto de poder u ostentación. Quería que Lucía viera que el cambio venía del esfuerzo conjunto y la dedicación, y no solo del dinero. «Alejandro, no sabía que podrías hacer esto», dijo Lucía, emocionada al ver el café renovado. «Pero lo hiciste sin humillarme ni mostrar quién manda. Porque lo importante es el trabajo en equipo», respondió él. «Y verte feliz es la mejor recompensa». Esta fase de crecimiento culminó en un momento simbólico, una noche tranquila en el Parque del Retiro, bajo la luz suave del atardecer. Alejandro y Lucía se sentaron uno al lado del otro, observando el agua del lago reflejar los colores del cielo. Él tomó su mano y, por primera vez, sintió que la vida que construía fuera de la mentira era más valiosa que cualquier imperio. «Lucía, no puedo prometer que nunca cometeremos errores», dijo él con sinceridad. «Pero sí puedo prometer que siempre intentaré ser alguien mejor, por ti y por nosotros». «Alejandro, eso ya es más de lo que podría esperar», respondió ella, sonriendo y apoyando la cabeza en su hombro. El crecimiento y la transformación de Alejandro ya no se limitaban al disfraz o a la prueba inicial. Había aprendido humildad,
empatía y la fuerza del amor verdadero, y esos cambios profundos ahora moldeaban cada decisión, cada gesto y cada palabra. El clímax de la historia llegó en una tarde de verano, cuando Madrid parecía brillar con una intensidad casi dramática. El barrio estaba animado, el aroma de churros y café llenaba el aire, y la esquina de Lucía bullía de clientes. Pero dentro del pequeño café, Alejandro sentía el corazón acelerado, una tormenta emocional a punto de estallar. Todo comenzó cuando Diego, el antiguo amigo que conocía la farsa de Alejandro, apareció inesperadamente. Pero esta vez no vino solo, traía a un periodista de un importante diario local, listo para escribir sobre la misteriosa historia del millonario desaparecido. Alejandro percibió el riesgo inmediato. Si ese artículo se publicaba antes de hablar con Lucía, todo lo que había construido en los últimos meses podría derrumbarse. Lucía, ocupada atendiendo, no notó la tensión inicial. Alejandro respiró hondo y se acercó a ella, sujetando su mano con firmeza. Lucía, hay algo que necesitamos resolver antes de que otros hablen por mí, dijo, con voz firme pero cargada de ansiedad. Alejandro, ¿qué pasó?, preguntó ella, mirándolo con preocupación. Antes de que pudiera explicar, Diego se adelantó. Alejandro, pensé que era hora de que ella supiera toda la verdad de una vez, dijo, intentando justificarse. Diego, interrumpió Alejandro, con voz firme. No es el momento, no aquí. Pero Lucía, observando a ambos, frunció el ceño. Alejandro, ¿me estás ocultando algo otra vez? El silencio que siguió fue sofocante. Alejandro sabía que la hora de la verdad había llegado, o todo se perdería. Respiró hondo y comenzó. Lucía, todo lo que hice en los últimos meses fue por miedo. Miedo a que nadie me viera por lo que soy, miedo a perder a la única persona que realmente importa. Fingí ser ciego, mentí sobre mi identidad, pero mis sentimientos por ti son verdaderos. Lucía retrocedió unos pasos, con los ojos abiertos de par en par. La intensidad del momento era palpable, y las palabras de Alejandro atravesaban su corazón. Me mentiste desde el principio, exclamó, con la voz temblando entre la ira y el dolor. ¿Cómo puedo confiar en ti ahora? Lo sé, respondió él, con sinceridad. No espero que confíes inmediatamente. Solo pido una oportunidad para demostrar que mi cambio es real, que lo que siento por ti es verdadero. En ese instante, un cliente interrumpió la conversación al derribar una taza de café. Pero la atención de todos estaba completamente centrada en Alejandro y Lucía. La tensión era casi insoportable, como si cada respiración pudiera desencadenar una reacción impredecible. Lucía lo miró a los ojos. Había rabia, dolor y duda, pero también una chispa de algo mayor, curiosidad y amor aún intactos. Alejandro, si esto es verdad, entonces tendrás que demostrármelo, no solo decírmelo. Él asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. A partir de ese momento, cada gesto, cada palabra, cada acción debía probar su sinceridad. La reviravolta llegó minutos después, cuando Diego, sin querer, reveló la historia al periodista. La noticia comenzó a circular por el café y el barrio. El millonario de Madrid se disfrazó de ciego para probar la honestidad de una mujer común. El caos se instaló. Los clientes comentaban, algunos reían, otros miraban con curiosidad e incredulidad. Alejandro sintió que todo su esfuerzo podría perderse, pero Lucía permaneció a su lado. Ella sostuvo su mano y dijo, Alejandro, te estoy escuchando, pero quiero que todo sea claro. Lo que sientes, de verdad, no necesita máscara. El valor de Lucía y su presencia firme le dieron a Alejandro la fuerza que necesitaba. Respiró hondo y comenzó a explicar, con absoluta sinceridad, cada motivo, cada miedo, cada paso del disfraz y, sobre todo, cuánto se había enamorado genuinamente de ella. Ella escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra, sintiendo que detrás de las mentiras existía una verdad mayor, el amor de Alejandro, real, sincero y transformador. Cuando terminó, Lucía permaneció en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, suspiró y dijo, Alejandro, me engañaste, pero veo que lo que sientes es real. Pero reconstruir la confianza tomará tiempo. Estoy listo para eso, respondió él, apretando su mano, aliviado. Listo para demostrarlo todos los días. El ambiente del café cambió. La tensión cedió paso a la comprensión y a la esperanza. La multitud alrededor comenzó a percibir la intensidad del momento, silenciosamente, respetó la intimidad de la pareja. En el exterior, la tarde avanzaba y el sol iluminaba las calles de Madrid con una luz dorada. Alejandro y Lucía caminaron juntos hacia el Parque del Retiro, de la mano, sin prisa. Cada paso era un símbolo de superación, coraje y reconstrucción de la confianza. Allí, bajo los árboles y cerca del lago, Lucía miró a Alejandro y dijo, Hoy me has mostrado que la verdad puede ser difícil, pero también liberadora. Aún no olvido la mentira,
Pero veo algo más importante. Has cambiado, Alejandro. Él sonrió, sintiendo que esa era la victoria más significativa de su vida, no por el dinero ni el estatus, sino por el amor que había conquistado de manera verdadera y honesta. Y así, en el ápice de la historia, ambos finalmente encontraron el equilibrio entre emoción, sinceridad y afecto. El clímax había sido intenso, lleno de miedo, dudas y tensión, pero también de coraje, amor y redención. Tras el intenso clímax, Alejandro y Lucía comenzaron a vivir los días con un nuevo ritmo, marcado por la sinceridad y el cuidado mutuo. La tensión que antes parecía insoportable dio paso a una sensación de alivio, no de final de historia, sino de un reinicio consciente y emocional. Lucía aún lidiaba con el dolor de la mentira, pero ahora veía claramente el esfuerzo y la transformación de Alejandro. Él, por su parte, había aprendido que la confianza se reconstruye con acciones y consistencia, no solo con palabras. Cada mañana en el café era un ejercicio de paciencia, empatía y respeto. Ayudaba sin presumir, escuchaba sin juzgar y celebraba las pequeñas conquistas de Lucía como si fueran propias. El barrio también comenzó a notar el cambio. Personas que antes veían a Alejandro solo como el millonario desaparecido ahora lo percibían como un hombre presente, humilde y generoso. Participaba en proyectos comunitarios, ayudaba a niños y ancianos, y se involucraba en la vida diaria del barrio sin buscar autopromoción. Esta transformación le dio a Lucía seguridad emocional, sabiendo que Alejandro realmente había cambiado. En el café, la rutina se llenaba de pequeños momentos de felicidad. Reían juntos, discutían ideas para el futuro del café y compartían secretos y sueños. Alejandro aprendió a valorar la sencillez, comprendiendo que el verdadero lujo reside en la autenticidad de las relaciones y en la capacidad de estar presente para quienes se ama. Alejandro, hoy el café está lleno y todos parecen felices, dijo Lucía, sonriendo mientras atendía a un cliente. ¿Sabes por qué?, preguntó él, mirándola con cariño. Porque finalmente aprendimos que la felicidad no se compra, se construye. Ella rió, sintiendo que cada gesto de él confirmaba el cambio. Su amor, ahora sin máscaras, se había convertido en una verdadera asociación, basada en sinceridad, respeto y cuidado mutuo. La noticia sobre la farsa de Alejandro comenzó a circular por la ciudad, pero, sorprendentemente, no trajo juicio ni escarnio. Al contrario, muchos reconocieron su valentía para cambiar y su determinación por demostrar amor y sinceridad. Personas que antes veían al millonario como distante ahora admiraban al hombre que abrazaba la humanidad sin distinción social. Conscientes de que la confianza aún necesitaba cultivarse, Alejandro y Lucía comenzaron a establecer límites saludables y a crear tradiciones propias. Caminaban juntos por el Parque del Retiro, preparaban comidas en el café, ayudaban a vecinos y participaban activamente en la vida del barrio. Cada acción reforzaba que la honestidad y el amor verdadero se conquistan día a día. Uno de los momentos más memorables de esta etapa fue cuando Alejandro decidió organizar una pequeña fiesta en el café para celebrar la unión del barrio. Sin alarde, invitó a vecinos, amigos y familias beneficiadas por su ayuda, demostrando que la riqueza no necesita ostentación para generar alegría. Lucía, observándolo interactuar con todos, sintió orgullo del hombre que amaba. Alejandro, realmente has cambiado, dijo ella, emocionada. No fui solo yo, respondió él, sonriendo. Fuiste tú, mostrándonos el valor de ser verdadero y humano. En ese evento, risas, abrazos y historias compartidas confirmaron que la transformación no era solo personal, sino también social. Alejandro había aprendido que el impacto de un corazón sincero es mucho mayor que cualquier fortuna. Con el tiempo, el café se convirtió en un símbolo de unión y crecimiento, y la relación de Alejandro y Lucía floreció sin miedo. Aprendieron que el amor exige coraje, paciencia y dedicación, pero que puede superar mentiras y errores del pasado. Alejandro, especialmente, descubrió que la riqueza más valiosa es la confianza y el afecto conquistados con sinceridad. La vida cotidiana trajo pequeñas victorias, y cada una de ellas reforzaba que la existencia, a pesar de las dificultades, podía ser plena y auténtica. Así, la pareja enfrentó el mundo de la mano, lista para superar desafíos, celebrar logros y vivir una vida marcada por el amor y la honestidad. Han pasado 2 años desde aquel verano en que Alejandro finalmente reveló su verdadera identidad. La esquina de Lucía estaba más concurrida que nunca, pero el ambiente había cambiado, ya no era solo un café, sino un espacio de comunidad, aprendizaje y alegría. Los niños corrían entre las mesas, los vecinos se saludaban con calidez y la ciudad parecía más cercana, menos impersonal. Alejandro y Lucía se habían convertido en una pareja sólida, apoyándose mutuamente en cada decisión. Alejandro todavía gestionaba sus negocios, pero ahora con equilibrio y propósito, nada de decisiones impulsivas ni de buscar solo lucro. Estaba involucrado en proyectos sociales,
apoyando escuelas, pequeños comerciantes y programas culturales en el barrio, siempre junto a Lucía, quien se sentía orgullosa del hombre en que se había convertido. Alejandro, mira, dijo ella una mañana, sonriendo mientras observaba el movimiento del café. Mira cuántas familias y niños estamos ayudando ahora. Y todo comenzó porque tú me enseñaste a valorar lo que realmente importa, respondió él, tomando su mano. La pareja había aprendido a enfrentar juntos los altibajos de la vida, y cada obstáculo solo fortalecía la relación. Su amor ya no era solo pasión, sino compañerismo, confianza y respeto. Alejandro mantenía contacto con Diego, quien se había convertido en un amigo leal y discreto. Diego aún bromeaba sobre la famosa farsa del millonario ciego, pero ahora con respeto y admiración. Conocía la verdadera transformación de Alejandro y celebraba cada logro de su amigo. Lucía, por su parte, había ampliado el café con cautela, manteniendo el encanto original del lugar, pero incorporando mejoras para acomodar a más clientes y eventos comunitarios. Cada decisión era fruto del trabajo conjunto con Alejandro, no como un millonario al mando, sino como un socio dedicado. Una tarde, mientras organizaban una pequeña presentación musical en el café, Lucía miró a Alejandro y dijo: «Sabes, nunca imaginé que algún día podría confiar tanto en alguien, y aún más, sentirme segura de que la persona realmente está cambiando». «He cambiado, Lucía, y sigo cambiando», respondió él, sonriendo. «Pero es por ti y por nosotros». Clientes, vecinos y amigos del barrio notaron la transformación de Alejandro y muchos se inspiraron en su historia, viendo que no importa la riqueza ni el origen, todos pueden evolucionar y reconectarse con lo que realmente importa en la vida. El tiempo trajo nuevos desafíos, claro. Surgían pequeñas discusiones, había que tomar decisiones e imprevistos aparecían, pero la pareja aprendió a enfrentarlos con diálogo y comprensión. Alejandro, que antes habría intentado controlar todo con poder o dinero, ahora escuchaba, aprendía y colaboraba, mientras Lucía mantenía firmeza y claridad sobre lo que era justo. Una noche clara de otoño, caminaron por el Parque del Retiro, observando cómo las hojas caían suavemente al suelo. Alejandro tomó la mano de Lucía y dijo: «Mira todo lo que hemos logrado, no solo con dinero, sino con amor, confianza y humanidad. Y aún nos queda mucho por delante», respondió ella, sonriendo. «Pero ahora sé que enfrentaremos todo juntos». La mirada de Alejandro reflejaba serenidad y gratitud. Sabía que la mentira del pasado jamás podría olvidarse, pero se había transformado en aprendizaje, amor y crecimiento. La pareja ahora caminaba con la certeza de que lo que realmente importa es lo que hacemos con el corazón, no con la cartera. El café se convirtió en un referente del barrio, con eventos culturales, música en vivo, clases para niños y apoyo a familias necesitadas. Alejandro y Lucía construyeron juntos no solo un negocio, sino un refugio de comunidad y esperanza. Cada persona que entraba al café sentía la energía de autenticidad, empatía y generosidad que la pareja cultivaba. Y, al final, la historia de Alejandro y Lucía se convirtió en una lección viva. Incluso las mentiras más dolorosas pueden transformarse en oportunidades de crecimiento, y el amor verdadero es capaz de transformar vidas, acercar a las personas y crear nuevos caminos de felicidad. Aprendieron que la vida no se mide por la riqueza o el estatus, sino por la capacidad de abrirse a los demás, reconocer los errores y construir relaciones basadas en la verdad y el respeto. La esquina de Lucía estaba más vibrante que nunca. El aroma de café recién hecho se mezclaba con el dulce olor de los churros, y las risas llenaban cada rincón del café. Alejandro y Lucía, tomados de la mano, observaban el movimiento con satisfacción. Cada gesto del día a día reflejaba la vida que habían construido juntos, basada en amor, sinceridad y compañerismo. La pareja había superado desafíos inimaginables. La mentira inicial, que podría haberlo destruido todo, se transformó en una lección de crecimiento y fortalecimiento emocional. Alejandro ya no era el millonario que probaba corazones, era un hombre que aprendió a valorar la confianza, la empatía y la importancia de cada relación verdadera. Lucía, por su parte, consolidó su fuerza, comprensión y capacidad de perdonar, convirtiéndose no solo en la pareja de Alejandro, sino en una líder por derecho propio, guiando el café y la comunidad a su alrededor. Caminaban lado a lado por el barrio, saludando a los vecinos, animando a los pequeños comerciantes e interactuando con los niños que corrían por las calles. Cada sonrisa, cada gesto de gratitud les recordaba cuánto habían crecido juntos, no solo como pareja, sino como seres humanos más completos. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, Alejandro miró a Lucía y dijo: «Nunca imaginé que un error pudiera enseñarme tanto, y aún así llevarme hasta ti. Y yo nunca imaginé que alguien pudiera sorprenderme tanto con sinceridad y cambio», respondió Lucía, sonriendo y apoyando la cabeza en su hombro. El café al fondo empezaba a cerrar, pero el ambiente se mantenía cálido por el sentimiento de comunidad, amistad y amor verdadero.
Los clientes salían felices, inspirados por el ejemplo de la pareja, y muchos venían solo para escuchar la historia de transformación que se había desarrollado allí, entre mesas, cafés y gestos cotidianos. Alejandro entonces se volvió hacia la cámara, imaginando al público que había seguido su historia desde el principio. Queremos agradecer de corazón a todos los que han estado con nosotros hasta ahora, dijo, con una sonrisa sincera. Cada historia, cada comentario, cada gesto de ustedes nos inspira a seguir mostrando que el amor, la sinceridad y el coraje pueden cambiar vidas. Lucía agregó: si te gustó nuestra historia, no olvides dar like, comentar y suscribirte al canal. Y, por supuesto, comparte tus ideas e historias. Queremos seguir trayendo relatos que emocionen, enseñen e inspiren. Levantaron las manos en un gesto de gratitud y despedida, mientras el café, iluminado por las luces suaves de la noche, reflejaba el brillo de una vida transformada y plena. La pareja ahora sabía que el camino no siempre sería fácil, pero estaban preparados para enfrentar cada desafío juntos, con sinceridad, amor y empatía. Cada día se convertía en una oportunidad de crecimiento, cada gesto una prueba de que los cambios profundos son posibles cuando se asume la responsabilidad y se valora al otro. El barrio continuaba prosperando, inspirado por el ejemplo de Alejandro y Lucía. Los niños aprendían la importancia de la honestidad, la generosidad y el respeto. Los adultos comprendían que es posible cambiar para mejor y que el amor verdadero se conquista mediante actitudes y dedicación diaria. Y así, la historia llegaba a su fin, no con un punto final, sino con una invitación a la vida, al coraje y a la transformación. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que la historia de Alejandro y Lucía haya tocado tu corazón e inspirado a creer que el amor, la sinceridad y el cambio siempre son posibles. No olvides dar like, comentar, suscribirte al canal y sugerir los próximos temas que quieras ver. Cada historia que compartimos está hecha para emocionar, enseñar y transformar, y tú eres parte de ello. La esquina de Lucía permanece abierta, un símbolo de esperanza, confianza y amor verdadero, recordando que incluso las mentiras más difíciles pueden convertirse en oportunidades de crecimiento y felicidad siempre que haya coraje, humildad y dedicación a lo que realmente importa.